Y ahora os voy a explicar brevemente algunos de los proyectos que hemos sacado como banco y que yo creo que os van a ejemplificar todo esto que estábamos hablando de los diferentes casos de uso. Como mantenimientos de registros, la identidad digital. Además me habéis preguntado, oye, ¿hay trazabilidad de esto o no? ¿Esto cómo funciona? Muy sencillo. Aquí lo que vamos a tener es que vamos a tener tres actores diferentes, ¿no? Vamos a tener al emisor de las credenciales, que van a ser, oye, entidades que sepan diferentes datos sobre nosotros y que nos puedan atestar o emitir certificados sobre ellos. Pues mi banco sobre cuál es mi cuenta bancaria, sobre cuál es mi historial de riesgo. Mi universidad, pues mi certificado académico. La policía sobre mi DNI. Pues una entidad, ¿no?, que tenga cierto poder, que por su posición pueda hablar sobre un determinado dato que yo tengo. Por otro lado, vamos a tener a los usuarios que van a gestionar esa identidad. Importante también, cuando hablamos de identidad soberana, solemos hablar de datos, o sea, de usuarios finales, de personas físicas, pero esto el día de mañana se puede extender a la identidad de las compañías, a la identidad de procesos o incluso a la identidad de cosas. Imaginar que en el futuro mi coche tiene una identidad propia y el pago de impuestos o el pago de autopistas va directamente contra la identidad de mi coche y no sobre la identidad del conductor, ¿no?, que es lo que sucede hoy en día. Y por otro lado, vamos a tener al receptor de la credencial, que van a ser empresas que para prestarme un servicio necesitan ciertos datos míos, ¿no? Pues por ejemplo, el banco puede jugar un papel en ambos lados, como emisor y como receptor. El banco, para concederme un préstamo, necesita saber ciertos datos de mí. O una empresa de alquiler de coches necesita saber, pues, cuál es mi tarjeta de crédito, que mi carnet de conducir y que soy mayor de 25 años para realizarme un descuento, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener esos tres actores. Entonces, os voy a explicar qué es una credencial y qué es lo que vamos a grabar realmente en la blockchain. En una credencial podemos ver este tipo de datos, ¿vale? Lo que vamos a ver es, oye, el contexto, el tipo de identidad del que estoy hablando, si es de persona, proceso, cosa, etcétera, al sujeto al que va a ir emitido. Esto, digamos, que es lo que se conoce como un DID, un identificador descentralizado, Decentralized Identifier. Es como si fuera nuestra dirección pública de Ethereum, como la dirección que tenemos de MetaMask, pero aplicado dentro de la identidad, ¿vale? Y luego va a venir como tal el dato que voy a generar la credencial sobre él, ¿vale? Entonces, imaginaros que esta credencial es una credencial sobre pasaporte. Oye, pues el número de pasaporte es este número y el nivel de confianza, esto es súper importante, del que lo emite es un 2. Hay 3, ¿vale? Hay 4, el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Esto qué significa? Que dependiendo de la empresa que me emita un dato, dependiendo de qué dato sea y dependiendo del proceso de verificación que haya hecho de ese dato, va a tener más nivel de confianza o menos. Por ejemplo, si estamos hablando de una credencial del pasaporte, ¿quién va a ser la autoridad máxima para hablar del pasaporte? Pues la Policía Nacional, que es el que me lo emite hoy en día. Hombre, eso es el nivel 3, eso es el máximo. ¿Qué sería un nivel 2? Pues hombre, un banco que te ha verificado ese pasaporte en un proceso de Know Your Customer, en un proceso de identificación de cliente, que es un proceso regulado, no es el poder máximo, pero es un poder 2. Luego, ¿qué podría ser un poder 1? Pues otra empresa que sin un proceso regulado pues me ha verificado ese dato. ¿Y qué sería un nivel 0? Pues que yo misma estoy diciendo que ese es mi pasaporte, pero que realmente nadie me lo ha verificado, ¿no? ¿Por qué tenemos diferentes niveles? Pues hombre, porque dependiendo del proceso del negocio al que queramos acceder, necesitaré un nivel u otro. Si quiero, por ejemplo, aportar mi credencial de dirección en un e-commerce para comprar una camiseta, pues seguramente me van a requerir el nivel 0, ¿no? Es decir, con que yo misma diga cuál es mi dirección, perfecto. Sin embargo, si estoy aportando una credencial de pasaporte para pedirle al banco un préstamo o una hipoteca, necesitará el nivel máximo, porque es un proceso regulado. Luego tenemos las fechas de emisión, la fecha de validez inicial y la fecha de caducidad. Y luego unos datos sobre el emisor, ¿no? Pues oye, esto lo está emitiendo la Policía Nacional. Luego, aparte, meteremos el identificador de la persona que emite de la empresa que emite esta credencial. Y esto es muy importante. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es firmar esta credencial utilizando nuestra clave privada. Nos va a dar un código alfanumérico bastante grande que lo vamos a incorporar a esta credencial. Y una vez que tenemos todos estos datos, lo vamos a hashear. Vamos a calcular una referencia criptográfica de estos datos. En este caso, como ejemplo, estos datos tendrían
esta referencia criptográfica, este hash. Ya sabéis que cuando generamos una referencia criptográfica, da igual la longitud del bloque de datos, la referencia criptográfica que nos resulte siempre va a tener una dimensión fija. Es decir, si en vez de estar hasheando esto, estuviéramos hasheando un documento de 85 páginas, la dimensión sería la misma, ¿vale? ¿Qué es lo que va a suceder? Os voy a poner un ejemplo. Imaginar que el banco nos ha verificado el pasaporte y entonces nos dice, oye, ¿quieres que te genere la credencial verificable sobre tu pasaporte? Y tú le dices como usuario, perfecto. Pues el banco va a generar esta credencial, va a generar esta referencia criptográfica y esa referencia criptográfica es lo que va a grabar en blockchain. En blockchain no va a grabar mis datos personales, va a grabar la referencia. Y por otro lado, el banco me va a enviar fuera de la blockchain esos datos, esa credencial que contiene cuál es mi número de pasaporte, cuál es la fecha de caducidad, etcétera. Y esa credencial yo la voy a guardar dentro de mi dispositivo móvil, por ejemplo, del ordenador o desde donde queramos, ¿no? O sea, el usuario realmente va a guardar el dato en claro. Y cuando ese usuario la reciba, va a grabar otra referencia criptográfica que lo que viene a decir es, oye, yo como Paula estoy recibiendo estos datos por parte del Banco Santander. Una vez que ya lo tenemos, imaginamos que Paula quiere alquilar un coche y le van a pedir el pasaporte para verificarlo. Lo que va a hacer Paula son dos cosas. Por un lado, va a registrar en la blockchain una referencia criptográfica que lo que va a venir a decir es, yo como Paula le estoy entregando a esta empresa de alquiler de coches mis datos durante este tiempo determinado y para este proceso de negocio. Esto luego lo que nos va a dar es un histórico de con quién he compartido mis datos, es decir, que es lo que no tenemos hoy en día, porque si ahora mismo nos preguntan quién tiene ahora mismo mi teléfono móvil, es imposible de saber. Entonces, con esto lo que vamos a conseguir, gracias a grabar en blockchain esas referencias, es también decir, oye, pues es que yo hace una semana le entregué al banco este dato y sin embargo me siguen mandando información, pues voy a revocarle el acceso, ¿vale? Entonces podemos tener un histórico de todas las comparticiones de datos que hemos hecho, solo nosotros, ninguna entidad tercera. Entonces, con el ejemplo que teníamos, Paula ahora le quiere entregar a esa empresa de alquiler de coches la credencial, ¿no?, del pasaporte. Entonces, se la va a enviar por fuera de la blockchain, es decir, va a entregarle ese dato que antes le ha enviado el banco por fuera de la blockchain, se lo va a enviar a la empresa y la empresa va a registrar igualmente una referencia criptográfica que va a decir que esa empresa ha recibido esos datos. ¿Para qué me sirve blockchain? Es decir, cómo la empresa de alquiler de coches verifica que realmente esa credencial que yo le he entregado no ha sido manipulada por mí, sino que es la credencial que le entregó Banco Santander. Bueno, pues muy sencillo. Yo le he entregado a esa empresa de alquiler de coches la credencial, ¿no? Lo que hemos visto antes, pues con los datos del emisor, etcétera. Lo que va a hacer la empresa de alquiler de coches es generar la referencia criptográfica de ese bloque de datos y le va a dar un determinado hash. Y lo que hará simplemente es compararlo con la blockchain. Y lo que verá es que efectivamente Santander en una fecha determinada registró exactamente el mismo hash en un momento determinado y que el estado sigue siendo válido. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Que el usuario, que esos datos que nos ha dado el usuario no ha podido variar ni una coma del bloque de datos que me ha entregado. Por lo tanto, puedo estar segura de que realmente Santander ha sido quien ha emitido esto, sin preguntarle a Santander y sin preguntarle a ningún tercero. Por eso no hay trazabilidad de la actividad del usuario. Es decir, Santander nunca se va a enterar de con quién tú estás compartiendo el dato, sino que a esa empresa que le entregues el dato va a comprobar que Santander la firmó sin preguntarle a Santander. Y esto es súper bueno para los usuarios y para nuestra privacidad como tal.